SER Podcast. La deuda pública se dispara y marca un nuevo récord en España, acercándose al 1.400.000 millones de euros. Escuchas Hora 25 de los negocios, soy Jordi Fábrega y en este episodio intentaremos explicar qué nos ha llevado hasta estos niveles de deuda nunca vistos y qué consecuencias puede tener mantenerse en estas cantidades. La pandemia es la principal responsable, aunque hay algunas cuestiones previas, como por ejemplo que el nivel de deuda antes del coronavirus ya era elevado y a eso ha habido que sumar un incremento de más de 168.000 millones de euros en menos de un año. Y lamentablemente la crisis de la pandemia nos ha exigido dar un nuevo salto en términos de la deuda pública sobre el PIB. Entre 2020 y 2021 tendremos que emitir aproximadamente 150.000 millones de euros de deuda pública. Son cifras inaprehensibles, ¿no? De una magnitud que muy pocos ciudadanos pueden valorar. Ese salto de deuda pública del que hablaba hace unos días Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, ha llevado a marcar otro récord en el primer trimestre del año, 1.392.696 millones de euros. Es lo que deben en conjunto las administraciones públicas españolas. La deuda alta era una de las debilidades de la economía española ya antes de la pandemia y el coronavirus no ha hecho más que incrementar esta debilidad y llevar el endeudamiento público a estos niveles nunca vistos. Antes de la pandemia, hace un año, la deuda suponía el 96% del PIB. A día de hoy ha subido por encima del 125%, en parte por más deuda, en parte también por menos PIB, pero en todo caso estamos ante números inéditos. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. La deuda pública se ha vuelto a disparar en el primer trimestre del año y firma un nuevo récord en 1.392.000 millones de euros, lo que representa un 125,3% del PIB. No hay cifras comparables ni en números absolutos ni en porcentajes en toda la serie histórica del Banco de España. La explicación a esta subida de la deuda es doble. Por un lado tiene que ver con el impacto de la pandemia, que ha reducido los ingresos del Estado y a la vez ha disparado sus gastos, pero también tiene que ver con la caída del PIB, ya que como la economía es más pequeña, el porcentaje que supone la deuda es mayor. Los datos del Banco de España son del mes de marzo y permiten evaluar el impacto que ha tenido la pandemia sobre la deuda pública. En un año, de marzo de 2020 a marzo de 2021, el endeudamiento público ha crecido en 168.000 millones de euros, casi un 14%, y ha pasado de representar el 99% del PIB al 125%. Prácticamente toda la deuda nueva recae sobre las espaldas de la Administración Central, que, sumando sus organismos autónomos, es responsable de 151.000 millones de la nueva deuda. Gran parte de este endeudamiento se ha usado para financiar medidas contra la pandemia como los ERTE, las prestaciones autónomos o las transferencias a comunidades autónomas para paliar la emergencia sanitaria. La deuda de la Seguridad Social también se dispara en 30.000 millones, mientras que las comunidades autónomas se han endeudado en 8.000 millones más. El Gobierno asegura que este incremento de la deuda en el mes de marzo, en el primer trimestre, es temporal, porque dice que coincide con un mes, marzo, en el que el Tesoro intensificó las emisiones de deuda para hacer frente a los vencimientos que tenía que asumir a lo largo del mes de marzo y también durante el mes de abril. Dicen que a partir de este momento, coincidiendo además con la recuperación de la economía que hará subir el PIB, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB empezará a bajar. Ahora esa ratio, decimos, está en el 125,3%. Los cálculos del Gobierno son que a final de año bajará al 119% y esperan que en los años siguientes siga bajando, pero manteniéndose por encima del 112% de aquí a 2024. Así que esta senda de reducción de la deuda pública será lenta, según las previsiones que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se va produciendo una importante reducción de esa deuda, sobre todo en el año 2021 respecto al 22, en donde pasaríamos del 119 al 115,1 y en el año 2023, en donde del 115 caminaríamos hacia el 113,5 hasta alcanzar este dato del 112,1% en términos de deuda. De momento esta cifra seguirá subiendo, la de deuda total estamos hablando. En lo que llevamos de año, el Tesoro ya ha conseguido vía mercados más de 113.000 millones de euros en deuda que ha colocado en bonos, en letras, en obligaciones. De este dinero, casi 70.000 millones se han usado
para amortizar deuda, para pagar los vencimientos. El resto, unos 40.000 millones, es deuda nueva, deuda que se suma, Rafa, al endeudamiento total. Sí, las previsiones del Gobierno situaban en casi 300.000 millones de euros las necesidades de financiación de la economía española para este año. No todo se obtiene con deuda, pero sí la mayor parte de esa cantidad son emisiones de deuda. Hasta abril, el Tesoro ha captado con bonos y letras del Estado 113.215 millones de euros, que es aproximadamente una tercera parte del total que se ha marcado para todo el año. De esta deuda, más de 43.000 millones se utilizan para financiar gastos del Gobierno y el resto se destina a amortizar deuda antigua. Para todo 2021, el Tesoro calcula que necesitará 100.000 millones de financiación neta, sin contar la deuda que se amortiza, aunque esta cantidad se puede reducir si la recaudación tributaria va mejor de lo previsto o si llega más dinero de los fondos europeos de lo calculado inicialmente. Gracias, Rafa. Todas estas emisiones del Tesoro se están haciendo en un contexto en el que no hay problemas de financiación. Esto es importante. El Tesoro no está teniendo problemas para conseguir este dinero, incluso lo está consiguiendo en algunos casos a niveles históricamente bajos. Todos los bonos de menos de 10 años de duración están en negativo, es decir, que el Estado cobra porque le presten ese dinero. El resto, la deuda por la que sí tiene que pagar, la está consiguiendo colocar a unos tipos de interés bajísimos. De hecho, el interés de toda la deuda viva en circulación, toda la deuda que tiene pendiente de pagar en los próximos años el Estado, no llega al 2%. Es el nivel más bajo desde que hay registros, dice la vicepresidenta Nadia Calviño. Lo cierto es que en estos últimos 2 años hemos seguido una política de emisiones muy orientada a reducir los costes y aumentar los periodos de maduración de los distintos títulos que hemos venido emitiendo. Y eso nos ha permitido reducir a mínimos históricos el coste de la deuda en emisión, unos tipos de interés históricamente bajos. Y esto, evidentemente, está contribuyendo a reducir el coste medio de la deuda en circulación, que está en el entorno del 1,9%. No hay problemas ahora para financiar esta deuda, pero ahora no es siempre. Y el Banco Central Europeo, que está interviniendo en el mercado para controlar, entre otras cosas, el precio de los bonos públicos, dejará de hacerlo algún día. De ahí que sea importante empezar a pensar en cómo reconducir esta ingente cantidad de deuda. Carlos Balado es profesor de OBS Business School, director de Eurocofin. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos estos datos de deuda pública del Banco de España, 125% del PIB en el primer trimestre, prácticamente 1,4 billones de euros en total. ¿Son cifras asumibles? A largo plazo es muy difícil gestionar unas deudas tan elevadas porque, entre otras cosas, limitan mucho la capacidad para invertir. Ese es el problema que tiene la deuda, sea de empresa, de un particular o del Estado. Limitan la capacidad para endeudarse. Ahora que los tipos están muy bajos, se puede gestionar con mucha facilidad. Pero si los tipos subieran y la economía general, global, girara y las cosas se complicaran, que no parece que a corto plazo eso vaya a ser así, la factura por los intereses de la deuda, esto incrementa y dificulta la gestión de la deuda pública. No solo su tamaño, sino los intereses que generan ese volumen de deuda pública que hay que pagar. Y por lo tanto esto hace que a medio y largo plazo sea un problema en cuanto que limita mucho el margen de actuación del país, su margen de inversión, su capacidad de crecer, principalmente. Por lo tanto, ¿debería acometerse un plan para reducirla de manera rápida? Aquí hay dos fases, digamos, una primera mientras dura la pandemia y la economía se va recuperando, va volviendo otra vez a los niveles prepandemia, que parece que hasta primavera del año que viene no va a ser posible que sea así, pero en la medida en que eso se vaya recuperando, lógicamente la recuperación tiene que servir para tomar unas medidas más generales de problemas que viene arrastrando España desde hace muchísimos años, que son estructurales, que siguen ahí, que afectan a muchas facetas, no solo de la economía, son problemas también sociales, tienen que ver también con la educación, la salud, el empleo es uno de ellos, las empresas, su tamaño, el tamaño competitivo de las empresas. Hay una serie de cuestiones en España que todavía tienen que mejorar, que todavía tienen que cambiarse, y eso va a exigir que las medidas que se tengan que tomar tengan que ser amplias, tengan que abordarse de una manera estratégica, en el sentido de que tienen que ser estructurales, a largo plazo, y a ser posible sería bueno que se dieran a conocer
con el tiempo y claridad suficiente para que todos los agentes económicos puedan analizar cómo les van a afectar ese tipo de medidas. Pero claramente hay que tomar medidas y los hechos y las circunstancias van a llevar a esto, a que se vuelva a poner orden otra vez en las finanzas públicas. Eso va a ser muy necesario, sí. Hay que tomar medidas y esas medidas para que afecten a la deuda básicamente pueden ser dos: conseguir más ingresos, más impuestos, o reducir gastos, recortes. Hay estas dos vías. Esas dos vías son las principales y hay otras que tienen que ver, que son más indirectas, son más a medio y largo plazo, que tiene que ver con la creación de empleo, básicamente, ¿no? A medida que la economía pueda crecer y se pueda generar empleo, hay una carga que va a disminuir, como ha ocurrido en los datos que han aparecido esta mañana, que es la inversión que ha tenido, la deuda que ha tenido que hacer en la Administración para cubrir el desfase que se ha producido en la seguridad social. En la medida en que haya empleo, se genere actividad, los cotizantes vayan creciendo, eso va a equilibrar otra vez los presupuestos, ¿no? Por lo tanto, son estas medidas, por un lado el gasto, por otro, efectivamente, los ingresos, una combinación de unas y de otras, pero claramente hay otras estructurales que se han ido aplazando en los últimos años, que son fundamentales adoptarlas para no recargar demasiado sobre los ingresos y sí para reducir el gasto, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas, que hay margen para hacer un cambio, sobre todo con la digitalización y la capacidad para crecer de forma digital, tomando medidas de ese tipo también aplicadas a la Administración. Las empresas lo están haciendo, la Administración lo puede hacer y ahí probablemente se pueda generar un ahorro de gastos muy relevante para poder otra vez equilibrar las finanzas públicas, sí. La deuda pública ya pegó un salto importante en la última crisis, la financiera de hace algo más de una década. Luego, en los años de crecimiento, bajó, pero bajó poco. Estábamos alrededor aún del 100% del PIB y ahora hemos pegado este nuevo salto hasta el 125%. Cuando la situación sanitaria y la recuperación económica mejoren, lleguen aquí, habrá que apretar para que la reducción de la deuda que se produzca sea más intensa que la que vivimos hace 5 años aproximadamente? Sin duda, el programa, como comentábamos anteriormente, de reformas estructurales amplias, esto involucra a todas las administraciones públicas, básicamente, y esto va a tener que efectuarse y por lo tanto va a tener que hacerse de una manera más drástica si se quiere que a largo plazo, medio largo plazo, arreglemos algunos de los problemas que tenemos planteados en la economía española, que datan de hace 20, 30 años en algunos casos, que se van acumulando y que, si bien en circunstancias favorables no tienen un impacto muy negativo, cuando se produce un shock de estas características o cualquier otro que afecte a la capacidad de endeudarse del propio Estado, pues esto puede poner en dificultades y hace al país vulnerable, con lo cual esa vulnerabilidad, cuanto antes se cierre, mejor para el país, mejor para la economía, mejor para los particulares, mejor para todo el mundo, y eso es algo urgente que tiene que acometerse y que quizá ahora sea la oportunidad de una vez por todas para abordar un problema que por unas razones o por otras siempre se ha ido aplazando y no ha tenido continuidad en las medidas que se han ido adoptando para que por fin nos pudiéramos situar en un equilibrio o una situación estable a muy largo plazo, ¿no? Un país que sea estable en sus cuentas públicas y que permita ir creciendo de una manera ordenada y que además tenga capacidad para invertir, que eso es fundamental en un mercado tan competitivo como es el que estamos y al que vamos a ir, por supuesto. Pues Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Eurocofin, gracias por su análisis en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias, buenas noches. Pues esta es la situación, esta es la cantidad, este es el incremento de la deuda pública y el problema que nos viene a medio plazo. Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche.
Cadena SER. La radio.